Desde el martes que estuvimos en casa de Chonita, el martes pasó algo que hace unas horas el Señor puso en mi corazón que lo comentara, porque tiene que ver precisamente con la pastora. Ella ni tiene idea de lo que voy a hablar, pero fue ahora entiendo por qué el Espíritu Santo me dijo que hablara de eso. Los que estuvimos el martes ahí en casa de Chonita, ungiendo la casa y realmente consagrándola a Cristo, la pastora comentó algo y ella dijo en ese momento: hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Y hace unas horas el Espíritu Santo me recordaba: ¿te acuerdas lo que dijo tu esposa? Lo que dijo mi hija. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír. Sí, claro, no me acuerdo. Pues es muy fácil decirlo, pero otra cosa es vivirlo. El tema es que los seres humanos a veces decimos cosas, pero es algo que no hemos vivido. No necesariamente es algo que sea de boca para afuera, sino que es algo que a veces no hemos vivido. Por ejemplo, uno como pastor a veces tiene que enseñar que Dios sana. Por ejemplo, viene ahora a mi mente el apóstol Martín López, ustedes ya lo conocieron. Yo le he escuchado varias veces hablar de que el tiempo donde él estuvo postrado por un problema en la columna, creo que fue como un mes o algo así, no fueron 3 días, fue como un mes, más o menos, no me acuerdo, incluso se llegó a ser más de un mes. Ahí Dios le hizo sentir lo que es el dolor de estar enfermo. Y él cuenta que a partir de ahí, cuando él ora por los enfermos, ora con mayor entendimiento de lo que es estar enfermo. Una cosa es orar por alguien y bueno, yo sé que Dios sale como pastor y vamos a orar y Dios responde la oración y sana a alguien. Y otra cosa es haber sufrido eso. Fíjense si eso es tremendo, que el libro de Hebreos dice que Jesús vino a la tierra para sufrir lo que uno sufre y para poder sentir la misma compasión. Siendo Dios, Él pasó por una experiencia humana y dice: por eso, como sumo sacerdote, se puede compadecer de nosotros. Y siendo Dios, aún así su experiencia humana, veíamos por varias semanas que dice la palabra de Dios en hebreo que por lo que Él sufrió aprendió la obediencia. Entonces, Jesús en su experiencia humana tuvo que aprender a obedecer a Dios Padre. Ese es uno de los fundamentos por los cuales en nuestra vida Dios permanentemente nos está haciendo pasar procesos, pruebas, tribulaciones, que no son para nuestra destrucción, pero sí para la formación del carácter de Cristo en nosotros. Hasta donde yo he logrado entender, la diferencia que veo entre el Señor Jesucristo es que Él, en su proceso de aprendizaje, nunca falló ninguna materia. Nosotros de vez en cuando fallamos alguna que otra, y ahí tiene que volver el Señor a poner el mismo examen. Ya no me acuerdo cómo se dice eso en Cuba. Eso tenía un nombre cuando te hacen otra vez el mismo examen. No sé cómo es en México porque no estudié acá. Pero en Cuba, revalorización, ¿no? Tenía esa
palabra en mente, pero no estaba seguro de revalorización. Entonces, nosotros de vez en cuando tenemos que hacer revalorizaciones. Otra vez, presentar el mismo examen, ¿no? La paciencia, la fe, etc. No es lo mismo haber pasado algo que solo decirlo. Si yo, por ejemplo, tengo que orar por alguien con cáncer, no lo voy a hacer como la pastora. Ella pasó la prueba. A ella le tocó pasar esa prueba. A lo mejor a mí nunca me toque pasar, Dios quiera que sea así. Como yo he pasado pruebas que ella no ha pasado y viceversa. Como pruebas que usted ha pasado que nosotros no hemos pasado. Así es la vida. Pero lo que ustedes no saben es que cuando la pastora dijo eso el martes, y comento esto por un testimonio y comento esto porque tiene que ver con la vida de Job, precisamente con lo que estamos viendo. Cuando ella dijo eso el martes, lo que ustedes no saben es que antes de nosotros llegar a casa de Chonita, ella me estaba dando el reporte ese día. Fíjate que hoy le dieron el estudio y hoy se confirmó que papi tiene cáncer y no sé qué más. Y cuando ya estábamos en la esquina de casa de Chonita, ella me dijo, espérate un momentito, no llegues. Y empezó a llorar. Estuvo ahí llorando como por 2 o 3 minutos. Y yo pues solo estaba orando por ella, esperando a ver, ahora sí como dice la Biblia, en qué iba a terminar aquello. Ella lloró como 2 o 3 minutos, se secó la lágrima y dijo, vamos. Nadie supo que ella había llorado unos minutos antes. Ella alabó, adoró con ustedes, ministró el culto, nadie supo que ella había adorado unos minutos antes. Eso es adoración. Eso es adoración. Y la vida de Job tiene que ver con algo así. Alguien que vivía muy bien, pero en cierto momento lo perdió todo. ¿Por qué estamos estudiando el libro de Job? En este caso voy a hacer un breve repaso a Emilio para ubicarlo en el contexto y de todas maneras le va a servir a los demás. Llevamos varias semanas estudiando la parábola del sembrador, es decir, ya la vimos, pero ahora estamos viendo lo que se deriva de ella. ¿Qué es lo que nos enseña la parábola del sembrador? Jesús dijo que si no entendemos esa parábola, no entenderemos nada más. Entonces hay algo básico en esa parábola que es importante para nuestra vida cristiana. Y el Señor Jesús nos enseña que los de junto al camino son gente que escucha la palabra de Dios y, como diríamos en Cuba, ni fu ni fa. Les vale, no tienen menor impacto. Pero hay personas que escuchan la palabra de Dios, lo que él califica como interpedregales, son gente que se emociona con Dios. Pero cuando vienen las pruebas por causa de Cristo, vuelven atrás, porque dicen no tienen raíces. ¿Cuánta gente cuando viene una prueba de cáncer no se vuelve atrás? O viene una pandemia, se vuelve atrás. Como comentábamos la semana pasada, casi todas las iglesias en el mundo tuvieron una asistencia menor al 50% cuando terminó la pandemia. Es decir, que en la pandemia muchos quedaron en el camino. Y la palabra dice claramente que los que no perseveran es porque nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos. Juan dice, o el Espíritu Santo dice a través del apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero cuando uno se pone a ver como ministro, uno dice, a nivel mundial, más de la mitad de los que supuestamente iban a la iglesia, que supuestamente eran cristianos, ya no regresan. Yo diría como una pastora que tuve, que fuerte. Qué fuerte. Entonces, los de entre pedregales son los que se emocionan con Dios, pero cuando vienen las pruebas, otra expresión cubana, patita pa' que te quiero, ¿no? Es decir, a correr y a huir.
Los de entre espinos es cuando nadie te persigue. No son problemas, situaciones, retos, suegras que te persiguen, el vecino, no. Es tu propio rollo, o nuestro propio rollo. Los afanes de este mundo, los placeres, así lo dice la palabra. Y dice que el afán, el enfoque en las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios, ahoga la palabra. Es decir, que hasta aquí vamos, como dirían en el béisbol, de 3-0, ¿no? Y los de buena tierra son los que entienden la palabra, la reciben, la retienen y dan fruto. Y una de las cosas que comentábamos es que entender la palabra bíblicamente no es solo un entendimiento intelectual. Por ejemplo, si uno como predicador dice, todos estamos llamados a evangelizar, y todo el mundo dice, sí, entendimos la palabra, y durante la semana unos evangelizaron a alguien y otros no, bíblicamente los que no cumplieron lo que se predicó el domingo no lo entendieron. Es decir, bíblicamente es así. Puede ser con el tema del evangelismo, puede ser con el tema de la oración, puede ser con el tema de los diezmos, puede ser con el tema de orar por los enfermos. Todos podemos orar por los enfermos, todos debemos orar por los enfermos. Así que la parábola del sembrador es estratégica. Entonces, si muchos se pierden en el camino, cuando digo que se pierden, en el sentido de que no eran salvos, sí, pero por lo menos si estaban escuchando la palabra, a lo mejor en algún momento hubieran nacido nuevo, en algún momento no hubiera caído al 20, ¿no? Ya cuando salen, dejan de congregarse, como que se pierde la posibilidad de que en algún momento la palabra surta efecto. Así que entonces, ¿cuál es una de las cargas principales de un pastor? Ayudar a las personas que se congregan con él a perseverar en Cristo, para que puedan ser buena tierra, venciendo las pruebas y las tentaciones. Entonces, las semanas que hemos continuado viendo, analizando todo esto, ¿para qué es? Yo estoy tratando por el Espíritu de Dios de darte herramientas para que tú puedas ser un cristiano todoterreno hasta el fin de tus días. Algún día, a lo mejor, ustedes que son más jóvenes, algún día, el pastor Yacer fue mi primer pastor, se murió en tal año, ahora está en el cielo. Y me acuerdo de las palabras del sembrado. Ese es el propósito de esta enseñanza, ¿verdad? Yo espero que tú me sobrevivas muchos más años que yo y que te acuerdes de estas enseñanzas. Porque vamos a ubicar, por ejemplo, el caso de mi suegra. ¿Alguien cree que mi suegro pensó que algún día iba a pasar por esta prueba al final de su vida? Cuando uno, humanamente hablando, diría, híjole, Señor, al final de su vida pasar quizás la prueba más difícil de su vida. Porque es que mantener la fe con una prueba así se dice fácil. Probablemente esta sea la mayor prueba de fe que mi suegro pasa en toda su vida. Ahora, la palabra dice que nadie será sometido a una prueba que no pueda soportar. Quizás la prueba que tenga que aprender mi suegro y que todos debemos aprender cuando pasemos pruebas es que, Señor, mi nivel de fe yo pensé que era más fuerte, y a veces lo que uno aprende en las pruebas es que el nivel de fe de uno no está tan fuerte como uno pensaba. Y a veces en medio de la prueba lo que uno tiene que pedirle al Señor es: permíteme crecer en fe. Como el padre de un niño endemoniado, un pasaje de los evangelios donde un hombre tenía un hijo endemoniado y le dijo al Señor: ayuda a mi incredulidad, ayúdame a crecer en fe. A veces las situaciones por las que uno pasa, la enseñanza más básica y elemental que uno necesita entender es: Señor, me falta fe.
y confesárselo al Señor. Ejemplo, Pedro. Estaban en la barca los 12 y la barca subía. Jesús viene caminando y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Nadie se atrevió a eso, él tuvo más fe que los demás. Pero cuando empieza a caminar sobre el agua, ve la tormenta, desvió la mirada de Jesús hacia la tormenta y empezó a hundirse. Tuvo más fe que los demás, pero aún así no fue suficiente. Enseñanza del pasaje: siempre que desviemos la mirada de Jesús, nos vamos a ahogar. Hebreos 12: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No es fácil mantener la mirada en el Señor cuando hay un cáncer. No es fácil mantener la mirada en el Señor cuando hay un lupus o cualquier enfermedad de esta degenerativa, sistémica, Parkinson. Y saberlo. A veces las pruebas vienen como la que le acaba de pasar a la pastora. Viene alguien que es hijo de Dios, viene alguien que es un ministro y te da una voz y resulta que Dios no está hablando a través de él. Yo que tengo, por gracia de Dios, la responsabilidad de estar en reunión de ministros, muchas veces estoy en reunión de ministros donde hay dos ministros con dos opiniones diferentes y mi pregunta es: Espíritu Santo, ¿a través de quién estás hablando? Si uno dice esto y el otro dice aquello y supuestamente, entonces uno de los dos, a través de uno de los dos, es a través de quién el Espíritu Santo está hablando. No puede estar hablando a través de los dos y tener opiniones contradictorias. O solo está hablando a través de uno o a través de ninguno, lo cual también es probable. Sería más raro que también pudiera pasar que aparentemente estén diciendo cosas contradictorias y ambas sean verdades paralelas, solo que hay que acceder a un nivel espiritual superior para darse cuenta que están viendo el problema desde dos facetas diferentes. También puede ser. Pero definitivamente, si aún fuera así, entonces falta un entendimiento superior que pueda sistematizar el entendimiento de ambas visiones que están caminando paralelamente. Es decir, que adorar a Dios en medio de la prueba no es fácil. Y Job es un ejemplo de eso. Veíamos que hay pruebas porque el diablo las provoca. En el huerto, como vimos, nadie había pecado, pero el diablo estaba ahí. Es decir, que los primeros problemas en esta humanidad, los primeros problemas que vienen a tu vida y a la mía, es porque el diablo mete sus... la pastora te lo va a hacer. El diablo mete sus patas, ¿no? Pero también hay situaciones que son por causa nuestra, no todo es culpa del diablo. Hay un proverbio que a mí me bendice mucho, lo comento en memoria, Proverbios 19:3 dice que muchas veces los seres humanos tomamos malas decisiones y después nos enojamos con Dios. Sí. Estamos en un mundo caído. Mi esposa me acaba de contar en la madrugada. Pongo esto como un ejemplo de un mundo caído. Me acaba de hacer un comentario de alguien que otra persona está diciendo que a esa persona le pagaron una cantidad y no es correcto, no es cierto. Y yo me quería dormir y me quedé despierto por un rato y mi pregunta era: Dios, ¿qué gana alguien con mentir? ¿Por qué hay gente que miente así por amor al arte y afecta a otras personas o a otras familias así nomás? Porque, por ejemplo, hay mentiras como los niños, ¿no? Tú agarras un niño que hizo algo malo y dice: ¿quién hizo esto? Y dice: no sé, pero de alguna manera uno puede entender que se está defendiendo. Vaya, es una mentira defensiva, no está bien,
pero es defensiva, ¿no? ¿Quién me rompió el otro día estaba yo con Chonita, vacilando a Chonita? ¿Quién me rompió el de eso del agua? No sé, pastor. Y cosas así. De pronto en un lugar, en un equipo grande, en una congregación, de pronto se rompe alguna pregunta y nadie fue. Obviamente que el que se queda callado y lo rompió está mintiendo. Pero bueno, hasta cierto punto se está defendiendo, digamos. Le da pena, le da vergüenza, teme el castigo, si lo hubiera. Pero que alguien decida mentir solo por mentir, es decir, con el objetivo de dañar a otra persona o la reputación, así por amor al arte. Cosas que pasan en el mundo caído. Me desperté yo pensando en un versículo que hace unas semanas comenté, cuando dice que bienaventurados son cuando hablen mal contra ustedes mintiendo. Y bueno, esas personas que están diciendo que le pagaron no sé qué cantidad, que se regocijen, porque están mintiendo. Entonces hay tribulaciones que uno pasa porque el diablo es real, molesta, la consecuencia de nuestras malas decisiones, y ahí hay que aguantarse el cinto y aferrarse y decir: Señor, aquí metí la pata, ayúdame, como buen padre, ayúdame a resolver esto, me arrepiento. Mundo caído. La gente que te afecta a uno, y yo siempre le digo a mi mamá, yo prefiero que la gente peque contra mí y no pecar yo contra la gente. Yo prefiero que mientan contra mí y no yo mentir contra ellos. Yo prefiero que me roben a mí y no yo robarle a alguien. Porque cuando alguien me afecta a mí, yo tengo la posibilidad de clamar a Dios y decir: Señor, ayúdame a salir de este problema que me están afectando. Están mintiendo contra mí, pero cuando es uno el que mete la pata, a veces Dios te ayuda, a veces te dice: asume las consecuencias porque tú eres responsable. Por eso, aunque a uno le duele que pequen contra uno, aunque a uno le duele que pequen contra uno, pero es preferible que pequen contra uno que no pecar uno contra otros. Porque cuando pecan contra uno, uno tiene la posibilidad de ir delante de Dios y decir: Señor, ¿sabes qué? Estás mintiendo. ¿Sabes qué? Estás difamando. ¿Sabes qué? Me robaron. Y ahí viene el auxilio de Dios. Pero cuando uno metió la pata, entonces es al revés. Tiene que pedirle perdón uno a Dios primero, también va a tener que pedirle perdón a la persona, restaurar probablemente. Es diferente la ecuación. Por eso, gózate. Si pecan contra ti, es mejor que tú peques contra ellos. En el mundo es el que da primero da doble, ¿no? En el reino es mejor que sea contra ti, no tú contra algo. Pero hay pruebas de Dios que son para formar carácter y hay pruebas de Dios que son para manifestar su gloria. Con ese contexto estamos viendo la vida de Job. Vamos entonces a Job 1 y nos quedamos en el capítulo 11. Voy a comentar rápidamente algunas de las cosas que vimos. Dice Job 1:1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y una de las cosas que yo comentaba la semana pasada es que esta es la opinión del Espíritu Santo. Es importante entender que alguien escribió este libro, no se sabe quién lo escribió, pero no importa quién lo escribió, lo importante es quién lo inspiró, y el que lo inspiró es el Espíritu Santo. Así que si lo inspiró el Espíritu Santo, esta es la opinión del Espíritu Santo. Y una de las reflexiones que yo compartí con ustedes la semana pasada es: ¿te has preguntado tú qué opina el Espíritu Santo de ti? Y es una pregunta que les vuelvo a dejar de tarea, y me dejo yo también de tarea. ¿Qué opinión tendrá el Espíritu Santo de nosotros?
No te preocupes la opinión que yo tenga de ti, como tu vecino, como tu amigo, como tu pastor, como el predicador de una iglesia que estás visitando. Preocúpate siempre de la opinión que el Espíritu Santo tenga de ti. Gracias a Dios que como pastor yo sea lo que Dios me llama. Y en el libro de los Salmos, por ejemplo, hablando de paternidad ministerial, dice un versículo: venid, hijos míos, el temor de Jehová os enseñaré. Así que una de mis funciones como alguien que haya dado gracia de Dios para pastorear es enseñar a la persona que el Espíritu Santo traiga el temor de Dios. Y una de las cosas básicas del temor de Dios es que tú estés consciente, que tienes que pensar qué piensa el Espíritu Santo de ti. No importa la opinión superficial que el pastor tenga de ti. Digo superficial ¿por qué? Porque solo Dios conoce tu corazón, no yo. A menos que me lo revele, a menos que lo revele la pastora, que tiene un poderoso don profético, hermoso. Solo Dios conoce verdaderamente tu corazón. Porque ni tú ni yo conocemos nuestro corazón. En Jeremías dice: engañoso y perverso más que todas las cosas del corazón. Muchas veces la manera en que uno tiene para saber cómo es el corazón de uno es precisamente cuando uno está en un problema. Cuando uno está en una situación de emergencia, de estrés. Ahí es donde de pronto a uno le sale una palabrota o no le sale. A uno le sale un grito o no le sale. Ahí es donde muchas veces uno tiene reacciones que uno no sabía que uno tendría, a menos que uno sea presionado. Así que lo primero que el Espíritu Santo nos enseña en el versículo 1 es: me preocupa, es decir, ¿cómo decirlo? El Espíritu Santo tiene una opinión con cada uno de nosotros. Y es importante que nos preocupemos por ser íntegros. Quizás no perfectos, ni siquiera maduros, por mucho que alguien quiera madurar. Yo siempre quise ser una persona madura desde joven. Pero recuerdo que alguien una vez me dijo: por muy maduro que tú quieras ser, la madurez en la vida viene con los años. Y es verdad, es como un árbol. Si hoy ya el árbol dio un mango, va a pasar unos días hasta que ese fruto sea maduro. No, ni aunque el mango quiera estreñirse para madurar, o el plátano, no, es un proceso. Ni aunque uno quiera ser: Señor, quiero ser maduro en Cristo. Ok, perfecto. ¿Quieres madurar? Perfecto. Otros no quieren madurar. Bueno, voy a tratar contigo. Te voy a meter en el taller del alfarero. Y mis manos van a trabajar contigo. Otra palabra, Espíritu Santo. Así que procuremos temer a Dios en todo momento. Y preguntarnos qué opinión tiene Él de nosotros. Versículo 2: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era el Carlos Slim de la época, ¿no? O quizás era de la familia Ponce, o Chapur, o esos apellidos abolengos yucatecos. Versículo 4: iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Esta gente se daba la buena vida. Yo creo que ni las familias más de abolengo de Yucatán viven ese nivel de vida. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Y yo comentaba la semana pasada lo importante que es que los padres estén orando siempre por los hijos. Tal y como vamos a ver en la historia, Job tenía una intercesión permanente a favor de los hijos. Y la semana pasada estudiábamos 1 Corintios 7, donde vemos en ese pasaje que Dios dice o enseña, no voy a profundizar en eso para no repetir, pero la enseñanza de ese pasaje es que siempre y cuando uno de los padres sea cristiano, el otro padre, ya sea padre o madre, el otro padre, es santificado gracias a que uno sea cristiano. Y si tienen hijos, aunque uno sea cristiano y el otro no, de los padres, los hijos son santificados por causa del padre que es cristiano, ya sea padre o madre. Qué tremendo cómo vale la pena ser hijo de un cristiano, ser hijo de un pastor. Lo comentaba la semana pasada, a veces los hijos del pastor dicen: mi papá siempre atendiendo a la gente, ¿de qué vale ser hijo de pastor? Bueno, tienes una protección que otros no tienen, aunque no lo parece, porque Dios es fiel. Eso también lo podemos conectar con Deuteronomio 8. Deuteronomio 8 hay un versículo donde dice: yo te he dado el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que tengo con vuestros padres. Muchas veces nuestros hijos prosperan mucho, pero no porque sean tan inteligentes como parecen. Pueden ser inteligentes, pero al final es la gracia de Dios por el pacto que tiene con nosotros. Como yo lo he comentado siempre, mi esposa ha prosperado mucho por el pacto que Dios tiene con nosotros. Y eso nos enseña una gran verdad. ¿Qué herencia le quieres dar a tus hijos? ¿Quieres que tus hijos sean hijos de papi? Comprométete con el Señor. Bien. Así que estos hijos eran bien fiesteros. Versículo 5, ya es lo veo. 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y comentábamos la semana pasada algo interesantísimo. En el cielo también hay reuniones de gobierno. Aquí abajo a veces eso se le llama Consejo de Estado, a veces se le llama Consejo de Ministros, reuniones de gabinete. Bueno, y arriba también hay reuniones de gabinete. Punto 1. Punto 2. Los hijos de Dios, los seres espirituales que han mantenido su integridad, que han guardado su integridad, como dice el libro de Judas, también son hijos de Dios. Es un misterio. Adán fue creado como hijo de Dios, los seres espirituales fueron creados como hijos de Dios. En el cielo, el tercio de los seres espirituales que siguieron al diablo perdieron esa dignidad, esa identidad, y los seres humanos todos perdimos la identidad, pero los que hemos venido a Cristo nos recuperó la identidad de ser hijos de Dios. Así que en el mundo espiritual hay hijos de Dios y hijos del diablo, y en la tierra hijos de Dios y hijos del diablo. Por lo que vemos aquí, cuando hay reuniones de gabinete en el cielo, Satanás, podemos entender por otros pasajes como acusador, también está convocado a la reunión. Él va a ir como el procurador en el cielo. El procurador, dice el libro de Apocalipsis, el acusador de los hermanos. Así que no es para que te asuste, pero cuando pecamos hay alguien que lleva el registro. Y va con nuestro padre y dice: mira qué lindo se veía en el culto el pastor o el hermano, pero durante la semana pecó en esto y pecó en lo otro. Así que el padre está informado no solamente porque dice la palabra que el Espíritu de Dios recorre la tierra viéndose injusto, sino porque aparte hay alguien que le pasa un reporte burocrático, ¿no? Seguimos creciendo en el temor de Dios. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella.
Versículo 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bien, interesante. Punto 1, aquí está hablando Dios Padre. Como vimos la semana pasada, en el versículo 1 habla del Espíritu Santo. El versículo 8 habla de Dios Padre. Y dicen lo mismo. Lo cual nos enseña que el Espíritu Santo nunca va a decir algo diferente a lo que dice el Padre. ¿Por qué digo esto? Porque otros pasajes de la Biblia me enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios, los tres son eternos, los tres son santos, pero entre ellos, el que tiene la máxima autoridad es el Padre. No es Jesús, no es el Espíritu Santo. Es el Padre. Así que si en el versículo 1 el Espíritu Santo dijo algo y en el 8 el Padre dice lo mismo, eso nos enseña lo que sabemos, porque la Biblia lo enseña, pero una vez más lo confirmamos. El Espíritu Santo nunca va a contradecir al Padre. Otra cosa que nos enseñan esos versículos, el primero que habla es el Padre. También podemos recordar por el entendimiento de toda la Biblia que el último que habla también es el Padre. Es decir, que el que tiene la última palabra es el Padre, así como tuvo la primera palabra. Yo a veces yo durante la semana escucho la predicación que yo di el domingo anterior, porque a veces no recuerdo, como a veces uno está diciendo cosas. Por ejemplo, yo aquí estoy leyendo los versículos bíblicos. Lo que yo estoy comentando en cada versículo yo no lo tengo escrito, va saliendo en el momento. Entonces a veces no me acuerdo qué dije y qué no dije, entonces lo vuelvo a escuchar para más o menos volverme a meter en el canal de hasta dónde avancé y hasta dónde no. Y ¿por qué dije eso? No me acuerdo. Yo iba a comentar algo. Perdí el vínculo, perdí el hilo. Vale. Ya. Y una de las cosas que comentaba era cómo usé en la enseñanza anterior esta palabra, Dios provocó a Satanás. Y después que escuché eso dije, no, eso no está bien. Esa palabra no estuvo bien usada. No, porque Dios no tienta nada. Pero, si bien esa palabra no creo que es la correcta, pero de alguna manera, ¿cómo decirlo? No me provocó, pero es convencido. No encuentro otra palabra de transmitirlo. Vamos a decir, no sé, un sinónimo, Dios le presumió a Satanás respecto a Job. Lo cual parece chistoso, que a veces Dios tiene una buena opinión de uno, puede salir caro. Ahora, vamos a ponerlo de otra manera. ¿Qué es preferible? ¿Que Dios no pueda presumir de ti o que Dios pueda presumir de ti? ¿Qué será preferible? El hecho de que Dios le esté presumiendo al diablo de Satanás, de Job, gracias. Esa ya está pila. Me ayuda a predicar. Bueno, el hecho de que Dios esté presumiéndole a Satanás respecto a Job, lo que me enseña a mí, dije provocó, pero meditando un poquito más, lo que me enseña a mí es el carácter paternal de Dios. ¿Por qué? No hay padre que no presuma a sus hijos. ¿Sí o no? Sí. Todos los padres presumen a sus hijos. Mira qué lindo, y tú estás viendo el bebé y dices, está re feo, pero la madre lo ve hermoso. Dice, está feo, pero feo. ¿No? Y qué inteligente. Y al chamaco bien validado que ya uno quiere que viva. Ay, qué drama. Así que ahí vemos la parte paternal de Dios, presumiendo a su hijo Job.
Y el hecho que yo diga que Dios tiene la primera palabra y la última, nos enseña que lo que va a venir a partir de ahora, las pruebas por lo que ha pasado Job, nunca salieron del control de Dios. A pesar de que el tema se va a poner feo, nunca sale del control de Dios. Y aquí viene entonces el contraataque del diablo. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es decir, que este hombre, que fue el Carlos Slim de su época, en todo el Oriente, el Elon Musk, y personajes así muy poderosos, el Donald Trump, quizás incluso más apegado a Donald Trump, porque Elon Musk no teme a Dios, no es creyente, hasta donde sabemos, ni Carlos Slim, pero bueno, Donald Trump con sus virtudes y defectos es cristiano. Bien, aquí el diablo dice, una de las cosas que nos enseña este pasaje es que el diablo ya había tratado de afectar a Job. No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Sí, ya el diablo había tratado de atacar. Con salud, con enfermedad, con muerte, solo Dios sabe. Pero le había tratado, ¿no? Así que lo primero que vemos ahí es la frustración del diablo. Yo te puedo decir algo. Estás vivo, ¿verdad? Eso demuestra que hay un diablo frustrado contigo. Porque si fuera por el diablo ya estuvieras muerto. Así que esa es una buena noticia. A mí no se me da ni me gusta ser un predicador de estos emocionales. Que cuando está predicando dice, no, tú no me escuchaste. Y espera que la gente diga, ¡wow! ¡Gloria a Dios! No, a mí no se me da eso. Pero la verdad es que cuando uno entiende esto, vale la pena aplaudir o decir gloria a Dios. Porque cuando piensas detenidamente, estoy vivo, no porque el diablo me haya intentado matarme. Estoy sano, no porque el diablo me haya tratado de enfermarme. No es por falta de intentos. Si estoy vivo, si estoy sano, si tengo un carro, etcétera, un empleo, un negocio, no es por falta de intento de las tinieblas. Es porque hasta aquí nos ayudó Dios. Esa frase o esa palabra que bastante usada en el mundo evangélico de Benecer, lo que significa es hasta aquí nos ayudó Dios. Esa expresión que a veces usamos en español, hasta aquí nos ayudó Dios, en el hebreo es Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios. Hasta ahí Dios había ayudado a Job. Hasta ahí. Pero aquí viene el dilema del todo el libro. Satanás le contraargumenta a Dios. Es que Job forma parte de la gente que te adora porque todo le va bien. Y le propone a Dios, vamos a ver ahora el 12, ya entramos donde nos quedamos, versículo 12. Y dijo Jehová a Satanás, y aquí todo lo que tienes está en tu mano. Es decir, ahora es Dios respondiendo a Satanás. He aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Está tremendo. Imagínate a un ser de maldad. Ahora sí, la puritita maldad personificada. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el gran dragón. Diciendo, tantas veces quise reventar a Job, ahora esta es la mía. Imagínate que uno tenga un enemigo así, como una serie de Netflix,
como una serie de Televisa o TV Azteca, ¿no? Ahora sí lo puedo golpear. Ahora sí me puedo vengar. Porque lo tremendo es que no es que tú tengas un enemigo así, es que tienes un enemigo así. Yo tengo un enemigo así. Cuando uno peca tiene que estar consciente de dos cosas. Uno le está provocando dolor en el corazón de Dios como Padre. Pero uno también está aportillando el vallado. Como dice en algún lugar de la Biblia, pero no me acuerdo dónde, si en el Salmo, Proverbio, los profetas, no me acuerdo. Dice, el que aportillar el vallado le morderá la serpiente. No me acuerdo dónde está, pero está. El que aportillar el vallado le morderá la serpiente. En otras palabras, el que anda en la tontera está abriendo una oportunidad, una puerta, una ventana para que venga el enemigo a golpear. Hay que estar consciente, por eso entender cómo funciona el mundo espiritual trae temor al corazón de uno, temor reverente al corazón de uno, para entender que aunque uno esté solo y una mujer venga a tentarlo, aunque uno esté solo o un hombre venga a tentar a una hija de Dios, hay dos consecuencias muy claras. Si uno cae en la tentación y hiere el corazón de Dios, aportilla el vallado. Y el enemigo nuestro no se anda jugando. Porque es que todo el odio que Satanás tiene contra Dios, no lo puede descargar contra Dios. Ni siquiera se puede acercar. Entonces, cuando el enemigo golpea, todo el odio que tiene contra Dios es a través de uno. Si no, vean las consecuencias de un terremoto. Vean las consecuencias de una bomba. Vean las consecuencias de una incursión de Hamas en Israel, matando inocentes, violando mujeres, abriéndole el vientre a las paridas, mujeres encintas, matando niños. Es decir, tenemos un enemigo que no está jugando y debemos estar conscientes de eso. Así que imagínense con qué odio y con qué sonrisa, así como la que vemos en la película, ahora es mi turno. Así pasó. No hace falta estar ahí para entender que así pasó. No es necesario estar ahí para entender que si uno no se toma la vida espiritual en serio, uno está en peligro. Por eso a mí me gusta tanto el pasaje de Efesios 6, 10. Vamos ahí. Efesios 6, 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que fortalecerse en el Señor a través de la oración, la comunión. Sabemos todo lo que hay que hacer. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, que hay un día malo. Uno tiene temporadas donde todo está tranquilo, donde todo está bien, pero de pronto pasa algo y viene un día malo. Mi suegro estaba feliz de la vida y ahora está atravesando un día malo.
Mi esposita estaba feliz de la vida. Ahora está atravesando un día malo porque mi suegro está atravesando un día malo. En algún momento, no te estoy maldiciendo, vas a pasar por un día malo. ¿Cuál es el consejo que el Espíritu Santo nos da? Prepárate en el día bueno. Es lo que está diciendo ahí. Por lo demás, hermanos, fortalecidos en el Señor y después de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las enseñanzas del diablo en el día malo. En otras palabras, es como un ejército. Y en tiempo de paz, prepárate para la guerra. No puedes esperar a que venga la guerra para empezar a entrenar. ¿Qué pasa con un soldado que espere que llegue la guerra para empezar a entrenar? En la primera batalla. En Cuba eso pasó. Ustedes aquí tienen a Don Miguel Hidalgo, ¿no? Tienen a Benito Juárez. En Cuba, el luchador en el tiempo de España más ilustre es José Martí. José Martí es un hombre, o fue un hombre, una eminencia, un genio, escritor, político. De hecho, la gente normalmente culta en todos los países de América Latina ha estudiado a José Martí, uno de los escritores más ilustres de toda Hispanoamérica. Cuando empezó la guerra, en la primera batalla murió. Durante 20 años estuvo preparando la guerra contra España. En la primera batalla, cuando empezó la guerra contra España, la segunda guerra, en Cuba hubo dos guerras contra España. Una primera, 10 años, los cubanos no triunfaron. Vino un periodo del 78 al 95, de 17 años, donde los cubanos empezaron a preparar la segunda guerra. Y durante ese tiempo, él era el más, una eminencia el hombre, una eminencia. Un escritor tremendo, José Martí. Es reconocido en muchos países por la gente culta, por el impacto en la literatura universal. Pero este hombre, este ilustre intelectual, empieza la guerra de Cuba contra España, la segunda guerra, y en la primera batalla murió. Entonces, esto básicamente es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Si tú en el día bueno no te fortaleces en el Señor, ni yo tampoco, y en el poder de su fuerza, no nos vestimos de toda la armadura de Dios, que la armadura de Dios, te voy a decir algo, es Cristo. Cristo es la armadura de Dios. Y el poder de su fuerza es el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué es lo que tenemos que hacer en tiempo de paz? Fortalecer nuestra comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay tribulaciones de menor escala y hay un día donde son pruebas, y entiendo que se producen 5 o 6 pruebas que uno quizás tiene en la vida que son de otro nivel. Son pruebas donde muchos se quedan en el camino. ¿Y de qué depende que no nos quedemos en el camino en esas pruebas? Lo que hacemos hoy. ¿Era la voluntad de Dios de que Pedro negara a Jesús? No. Era la voluntad de Dios de que todos los apóstoles salieran corriendo y dejaran a Jesús solo en el huerto de Getsemaní. No. ¿Por qué lo sé? Porque Jesús días antes le estuvo diciendo: oren, velen, oren, velen, oren, velen, oren. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velen, oren. Segunda evidencia, se lo dijo: me van a negar, velen y oren. Allá va Pedro con su bocota: no te voy a negar, aunque estos te negan, yo no te negar.
Lo peor que podemos hacer cuando hay una advertencia de parte de Dios es no tomarla en serio. Y esta advertencia es para todos. Porque en algún momento va a haber un día malo. Probablemente muchas de las personas que no regresaron después de la pandemia no se tomaban la palabra de Dios en serio. No se tomaban a Dios en serio. Vino la pandemia, desaprobados en el día malo. ¿Por qué? Porque sencillamente no lograron estar firmes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero, como yo te decía al principio, si en medio de la prueba tú te das cuenta que no estás firme, pues al menos en medio de la prueba clama. Al menos en ese momento busca. Al menos. Aunque sea tarde. A lo mejor tu entrenamiento llegó al 80% por usar matemáticas. A lo mejor tu entrenamiento llegó al 60% o al 90%. Usando las matemáticas, aunque haya llegado al 90, no fue suficiente. Si nuestro nivel de entrenamiento espiritual llegó al 90, no fue suficiente. Nos va a costar en el día malo. Pero es más fácil remontar un 10% que no un 100%. Es más fácil remontar un 10% que no un 50%. Así que el diablo salió con todo. Vamos a dejarlo ya porque llevo 55 minutos. Así que la serie de Netflix dejó continuar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Señor, estamos en una guerra espiritual. Somos un ejército, no es un invento mío. El libro de Ezequiel, capítulo 47, ahora no recuerdo si es el 37 o el 47, pero es el pasaje del hueso de los valles, el valle de los huesos secos. Y cuando ahí el Espíritu Santo inspira a Ezequiel a declarar la palabra profética, hueso con su hueso se uniera, y después a profetizar que entrara espíritu de vida en esos huesos, en ese cuerpo que se había formado. Dice tu palabra que se levantó un ejército. Y ahí sabemos, Padre, que ese ejército es la nación de Israel, hoy en día en el tiempo de su resurrección como nación, y es tu iglesia, nosotros. Así que sabemos que somos un ejército. Esto lo confirma el apóstol, tú a través, Padre, tú a través del apóstol Pablo, cuando dice que el soldado, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? Somos soldados. Varios signos lo dicen, lo confirman de una manera hermosa. Somos soldados. Gracias, Espíritu Santo, por advertirnos ahora que estamos vivos, ahora que estamos sanos, ahora que no tenemos un problema de vida o muerte, que necesitamos fortalecernos en el poder de tu fuerza, una comunión con tu Espíritu Santo, que necesitamos revestirnos de la armadura, y Cristo es tu armadura, Señor. Lo dice otro pasaje, revestidos de Cristo. Padre, ayúdanos a que nos importe lo que tú piensas de nosotros. Ayúdanos a ser como este varón, perfecto o maduro, recto, temeroso de ti, apartado del mal. Señor, sigue formando a Cristo en nosotros. ¿Por qué a Cristo? Porque el varón excelentemente perfecto, infinitamente recto, extraordinariamente temeroso de ti, apartado del mal, es el Señor Jesucristo.
Por eso honramos al Señor Jesucristo y te pedimos, Padre, que ciertamente seas tú formando a Cristo en nosotros y que eches fuera de nosotros todo temor de hombre. Que no nos importe lo que otros piensen de nosotros, sino lo que importa, lo que piensan tú. Por supuesto, esto no significa que vayamos a tener mal testimonio, que seamos soberbios o orgullosos y que no nos importe un buen testimonio delante de los hombres, claro que no. Señor, pero quita todo temor de hombres, quita toda confianza en nosotros mismos y que tú seas nuestra confianza. Padre, concédenos seguir meditando de tu palabra a través de la vida de Job en próximos domingos. Y mientras tanto, Señor, te damos las gracias. Porque así como vemos en este pasaje, si dependiera del diablo ya estuviéramos muertos. Ya estuviéramos enfermos. Ya estuviéramos destruidos. Pero bendito sea tu nombre, Padre, que tú has cercado nuestra vida. Tú has protegido nuestra economía. Tú has bendecido a nuestros padres, cónyuges, hijos, familiares, nuestra parentela. Gracias, Padre, por bendecirnos más allá de lo que estamos conscientes. Gracias, Padre, porque si nos presumes delante de los hijos tuyos celestiales, es porque se ve la dimensión de tu carácter paternal. Síguenos formando para que puedas presumirnos. Síguenos formando, Padre, para hacer de nosotros verdaderos adoradores. Gracias por tu palabra, Señor. Y no quiero terminar, Padre, sin orar por la gente de Venezuela. Ayer en la noche me hablaba el testimonio de una mujer que durante 11 días sobrevivió en los escombros con 3 niños. Uno de pecho, 2 un poquito mayores, y ella estuvo nutriendo a estos niños con su leche de pecho. Y me quedé pensando que probablemente todavía hayan venezolanos en algún escombro, que todavía quede alguien con vida esperando ser rescatado. Por amor a tu nombre, Padre, envía tu Espíritu Santo. Por amor a tu nombre, envía a tus ángeles, los hijos de Dios con espada desenvainada. Por amor a tu nombre, que hayan rescatistas que mantengan la fe. Si todavía hay alguien vivo debajo de esos escombros, te ruego, te suplico, por amor a Cristo, que sea rescatado, Señor, que sea fortalecido, que sea vivificado. Señor, que si todavía hay personas que ahí están vivas, sean sanos, si tienen un miembro quebrado, Señor, que sean rescatados todos los que puedan ser rescatados y que tengan una experiencia contigo aún ahí en su día malo. Y a nosotros, Padre, ayúdanos a crecer en Cristo para estar listos para cualquier día malo que tú decidas que debamos pasar. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu Espíritu, por tu Hijo, por tu paternidad y tu reino. A ti, solo a ti sea toda la gloria, la honra y el honor en Cristo.